Imagina que estás conduciendo solo por una carretera rural en medio de la noche. De repente, una neblina espesa te envuelve y el tiempo se detiene. La mayoría de las historias de abducción terminan con recuerdos borrosos y secciones de hipnosis. Pero el 14 de mayo del 1988, en Cabo Rojo, Puerto Rico, un hombre llamado Amaury Rivera Toro afirmó haber sido abducido y trajo consigo pruebas. No solo dijo haber estado a bordo de una nave junto a otros secuestrados, no solo describió profecías apocalípticas mostradas por hologramas. Amaury hizo algo que hasta el día de hoy nadie más ha logrado. Trajo fotografías. Prepárate, porque estás a punto de conocer el expediente más controvertido de la Isla del Encanto. Esto es el caso de Amaury Rivera, la abducción más polémica de Puerto Rico. Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a esta nueva temporada de Mundo Escéptico. Después de casi un año sin hacer este gran segmento, el cual le dio vida al proyecto, regresamos con grandes ideas para darle un aire de frescura a todo el misterio que en este mundo habita. Muchísimas gracias a todos los escépticos que se han quedado en el canal y a los que han disfrutado de los live de Terror Informal, donde participo con mi amigo y hermano Marcos de Bitácora del Crimen, antes conocido como Más Terror MX. Para los que aún no lo conocen, Terror Informal es un programa donde hablamos todos estos temas misteriosos y terroríficos, pero a modo de una plática distendida, el cual se transmite todos los jueves, un jueves en su canal y al siguiente en el de un servidor. Pero ya, sin más preámbulos, ¿qué les parece si comenzamos con el tema que nos une aquí hoy? El caso de Amaury Rivera. Como nota aclaratoria, la gran parte de lo que aquí narro proviene directamente del libro La noche de mi encuentro con extraterrestres, escrito por el mismo Amaury Rivera Toro. El libro comienza con una nota del autor donde enfatiza que él no es escritor profesional, siendo este su primer libro. En el mismo nos relata la experiencia de su secuestro en su totalidad. Según Amaury, su objetivo al escribir y publicar este libro era, y cito textualmente, generar conciencia sobre la existencia de seres alienígenas y sus propósitos hacia la humanidad. Por otra parte, Rivera afirma que, en un principio, era un incrédulo, de esos que solían decir, hay que ver para creer, y que fue víctima de burlas e insultos por sus revelaciones, a pesar de poseer evidencia que respaldaba los hechos. En otras palabras, que el libro no era para sacar provecho, pues de su historia solo había conseguido ridiculizar su imagen a pesar de las pruebas. Toro culmina esta nota con una dedicatoria que dice: a quienes creen que hay que ver para creer y a quienes creen sin haber visto. Y es con esta nota, mis queridos escépticos, que comienza nuestro viaje. Era marzo del 1988. Para este tiempo, Amaury Rivera Toro, un hombre nacido y criado en Nueva York, de padres puertorriqueños, se sentía vacío a pesar de tener un buen trabajo. Su vida era rápida, superficial y se desarrollaba, como él mismo diría, en una jungla de hierro y acero. Pero un suceso cambiaría el rumbo de su vida: la noche de las estrellas. Rivera había salido de un viaje a Puerto Rico cuando recibió un llamado que le alteraba sobre la salud de su abuela, quien lamentablemente había enfermado. Ella llegó a mejorar, pero durante su estadía, una noche se fue la electricidad, permitiéndole observar el cielo estrellado
sin la interferencia de las luces urbanas. Este evento sembró una semilla psicológica o simbólica que lo impulsó a mudarse a Puerto Rico, a pesar de que su tía le había advertido que estaría loco por dejar un buen trabajo. Una vez mudado, se estableció a Cabo Rojo, junto a su perrita Cristal. Consiguió un auto viejo, para ser exacto, un Toyota del 1971, y un trabajo como mesero en el Club Nocturno Casablanca en Hormigueros. Y paralelamente, trabajó como conserje en una escuela elemental. El 14 de mayo del 1988, víspera del Día de las Madres, Rivera había estado trabajando toda la noche en el Club Nocturno. Esa noche hubo una gran actividad donde se encontraba el grupo musical de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, por lo cual Amaury llevaba consigo una cámara Kodak 110 que su prima le había prestado para que fotografiara a la orquesta. Luego de una larga jornada de trabajo, Amaury se dirigía a su casa. Era alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando conduciendo por la carretera La Bajura, carretera que queda entre Cabo Rojos y Hormigueros, se encontró con una neblina densa. De repente, vio una criatura humanoide pequeña, de unos 3 a 4 pies o 1.2 metros de altura, parecida a un enano o midget, corriendo al lado de su auto. El ser tenía piel pálida, como un maquillaje de payaso, cabeza enorme, ojos negros y brotados o almendrados, y vestía un traje verde oliva. Una segunda criatura idéntica apareció en el lado del pasajero. Al momento, él no creyó que fueran extraterrestres, sino monstruos o quizás demonios. Rivera se sintió paralizado, sin poder moverse, y de repente perdió el conocimiento. Cuando despertó, se encontraba dentro de su auto, en un lugar que parecía un estacionamiento subterráneo de paredes grises, rodeado de otros coches vacíos. Una de las criaturas lo tocó en la frente con la palma de su mano, provocándole repugnancia. Afirmó que el contacto con la palma de la mano era comparable con ser tocado por una serpiente, y fue así como volvió a perder el conocimiento. Momentos más tarde, Rivera despertó en una sala cuadrada, de color gris claro, con otras 14 personas, 15 en total con él. La mayoría eran hispanas. El salón parecía un gran espacio infinito, sin puertas, ventanas o luces visibles. Un hombre vestido de negro se presentó. Tenía la piel cobriza o bronceada, cabello negro lacio hasta los hombros, y era de una estatura media, 5'7" a 5'8", o en otras palabras 1.5 metros de altura. Este ser se identificó como Amarón, proveniente del planeta K. Amarón explicó que los seres pequeños eran oemores. Los oemores, según nos cuenta Amaury, eran criaturas construidas genéticamente, con tejido vivo, predominantemente gen del simio, y tenía una vida muy corta, a menos que se les suministrara una pasta de plantas verdes. Los oemores eran usados en la Tierra para que los humanos creyeran que esa era la apariencia de los extraterrestres. De esta manera, les permitía a los humanos de K mezclarse más fácil entre nosotros, los humanos del planeta Tierra. Durante esta abducción, Amarón les mostró a todos los abducidos unas proyecciones multidimensionales que tendrían masa, consistencia y cualidades palpables. La primera proyección fue la del planeta K. En esta proyección fueron llevados en un viaje estelar a K, el cual se encontraba en un sistema solar distinto al de nosotros, aunque las fuentes no especifican en cuál. K es descrito como el planeta madre y el origen de todos los seres que habitan el resto de los mundos de ese sistema solar en particular. Esto es debido a la sobrepoblación en K,
Sus habitantes emergieron y formaron colonias en los planetas más cercanos dentro del mismo sistema, transformando sus atmósferas para hacerlas habitables. Ka se parecía a la Tierra, pero con vegetación de color más vivo y una gran abundancia de flores. Aquí vieron aldeas con estructuras piramidales de cristal semitransparentes. La gente de Ka era feliz, sana y no vestía ropa. Algo que Rivera notó es que no habían ancianos, solo niños y adultos que dejaban de envejecer alrededor de los 25 años terrestres. Amarón explicó que su gente es inmune a las enfermedades y no basa su dieta en la carne animal, incluyendo los peces, sino que su dieta se basa solo en frutas y verduras. También llegaron a ver un animal extinto en la Tierra, un animal que pudo describir como un dinosaurio. El centro de gobierno de Ka era una gran ciudad desierta de edificios cuadrados y una gran pirámide de cristal rodeada de laboratorios. Este centro de gobierno administra los asuntos de todos los planetas de ese sistema solar. El padre de Amarón, Naí, trabaja allí como encargado de las operaciones de observación de la Tierra, planeta al cual ellos denominan Crío. Según el relato de Amarón, su padre también se oponía al método de los secuestros o abducciones para realizar el contacto inicial con los seres humanos de nuestro planeta. Por otra parte, también vieron un desierto lleno de cientos de ovnis circulares o platillos voladores. Incluso una nave gigante que se dividió en 4 naves triangulares y se volvió a ensamblar, mostrándoles que sus vehículos funcionan con energía solar. Amarón les informó que la Tierra debería de verse como el Valle de Ka, el cual está rodeado de montañas y cascadas, y que representaba cómo había sido diseñada el planeta Tierra originalmente y cómo debería de lucir. Luego, el ser les informó que algunos de los presentes tendrían las responsabilidades de colaborar en el restablecimiento de la belleza original de su mundo. Las asignaturas o tareas para este propósito se distribuyeron de la siguiente manera. Amarón llamó a los primeros 5 abducidos por sus nombres y les asignó misiones específicas relacionadas con el cuidado de los animales, la protección del mar y sus diferentes especies, el desarrollo de la agricultura y la preservación de las aves. A Amaury se le asignó específicamente el rebeldecimiento de su mundo, con la instrucción de ayudar a que los árboles, la hierba y de manera primordial las flores pudieran continuar existiendo tras los eventos catastróficos que estaban por venir. Amarón les explicó que aunque en ese momento se sentían confundidos, como niños que nacen sin saber nada, con el tiempo adquirirían la sabiduría necesaria para cumplir con estos encargos. Además, se mencionó que tras el periodo de purificación del planeta, la humanidad encontraría en la Tierra semillas de todo índole y todo lo necesario para completar este restablecimiento total de la naturaleza. Tras la primera proyección sobre el planeta Ka y las asignaciones para restaurar la naturaleza, la experiencia de Amaury Rivera y los 14 abducidos se volvió considerablemente más oscura y alarmante con la siguiente revelación de Amarón. A través de otra proyección, Amarón advirtió que lo que veían no era solo una imagen, sino que así ocurriría en la realidad. La proyección mostró el impacto de una gran piedra o asteroide con cola de fuego cerca de la costa del oeste de Puerto Rico. El impacto causó una explosión y un maremoto devastador. Él pudo ver en la proyección cómo el mar se retiró y luego regresó como una ola gigante, cubriendo la tierra y las montañas. Vieron miles de personas ahogadas y el mar lleno de escombros y aguas negras y sucias. Luego, Amarón explicó
que los gobernantes terrestres solo buscan poder y control absoluto, y que los terremotos y maremotos se volverían cosa de todos los días. La Tierra estaría devastada por sismos y enfermedades, con aguas severamente contaminadas y sin vida marina, y las aves se extinguirían. Que se establecería un gobierno mundial que construiría una ciudad flotante protegida por una cúpula de cristal y rayos láser, llamada Atlantis, y que ésta estaría sobre las aguas contaminadas. También explicó que en esta ciudad flotante solo residirían los ricos, poderosos y libres de enfermedades. Los demás humanos vivirían en las ruinas, retrocediendo a un estado prehistórico. El cielo se llenaría de cenizas y el aire olería a muerte. Incluso advirtió que llegaría el día en que el hombre se alimentaría del hombre. También explicó que un terremoto cataclísmico destruiría Atlantis y su planta nuclear, causando unas explosiones en cadena de armas nucleares abandonadas. En la proyección, vieron el planeta como un globo negro y humeante, la destrucción total de la vida. Finalmente, vieron la llegada de El Originador, en un evento que fue nombrado como el tiempo del Originador. Pero antes de continuar con esta proyección apocalíptica, tenemos que contestar una pregunta. ¿Quién es el Originador? De acuerdo con los relatos de Amaury Rivera Toro y las enseñanzas impartidas por el ser extraterrestre Amarón, el Originador es el nombre dado por las civilizaciones galácticas al único creador, conocido en la Tierra comúnmente como Dios. Este se describe como el ser que originó todo lo que existe, incluyendo los planetas, los soles, las estrellas y la totalidad de la raza humana que habita en la infinita existencia física. Según la explicación de Amarón, aunque los humanos en la Tierra lo llaman Dios, el resto de las humanidades del cosmos lo conocen como el Originador. Según contó Amaury, Amarón también les explicó que antes de crear a los humanos, el Originador creó seres en un planeta espiritual que poseen capacidades emocionales y espirituales, pero carecen de un cuerpo físico permanente. Luego, el Originador colocó parejas de seres físicos, así como Adán y Eva, en diferentes puntos de los cosmos para poblar diversos sistemas estelares, manteniendo originalmente un perfecto orden y balance. Pero volviendo a la proyección, en este evento llamado el tiempo del Originador, vieron cómo un grupo de sobrevivientes fueron transportados por columnas de luz a una nave gigante similar a un estadio que bajaba a la Tierra. Esta nave, descrita como un regalo del Originador y construida con ayuda de otros humanoides galácticos, era una especie de arca que contendría a los sobrevivientes por 1000 años hasta que la Tierra estuviera sana. Al regresar a la superficie de la Tierra, la humanidad encontraría semillas de todo índole y todo lo necesario para restablecer la belleza original del planeta. Al terminar la proyección, los Oemores colocaron sus manos sobre la frente de los abducidos, haciéndolos perder el conocimiento. A Rivera, un Oemore le disparó un rayo de luz desde un instrumento negro, pegándole en la frente, haciéndolo perder el conocimiento una vez más. Luego, despertó al amanecer en su auto y confundido en una carretera desconocida de grava en el sector Las Palmas, Cabo Rojo. Escuchó aviones militares y vio un ovni circular que describió como un disco negro o gris azulado con cúpula reflectante, suspendido en el aire, siendo vigilado por 3 aviones militares F-14 Tomcat de la Marina de los Estados Unidos.
Recordando que tenía consigo la cámara de su prima, la cual ella le había prestado, tomó varias fotos antes de que el ovni se inclinara y saliera disparado hacia el espacio. Al regresar a su casa, Amaury entregó el rollo a su prima. Cuando el rollo fue revelado y vieron las fotos, ambos quedaron aterrorizados al ver la imagen no solo del ovni, sino de Amarón y los seres pequeños. Amaury sufrió un colapso mental, encerrándose en su habitación en posición fetal durante horas. Se puede decir que Amaury experimentó el trauma del tiempo perdido, el cual es un lapso de la abducción que no podía recordar entre el encuentro inicial en la carretera y el momento en que tomó las fotos, sufriendo pesadillas recurrentes con el ser pequeño. Poco después, 3 agentes que se identificaron como de la CIA o la Agencia Central de Inteligencia llegaron a su casa y empezaron a registrarla buscando los negativos, pero Rivera los había escondido en el techo de la casa de su perrita ese mismo día, guiado por un presentimiento. Estos agentes buscaron minuciosamente la casa, al punto de revisar hasta unas rodajas de berenjena que tenía en la nevera. Luego de este evento, envió los negativos a su hermano Charlie, un marín estacionado en Japón, para protegerlos. Tiempo después, Amaury fue acosado por el investigador apodado Señor B, quien estaba obsesionado con el valor monetario de las fotos. Tras una disputa por el control de la evidencia, el Señor B inició una campaña de difamación en contra de Amaury. Esta campaña de difamación comenzó con el Señor B convirtiendo un arresto por posesión de marihuana en una historia de narcotráfico. Esto causó que su negocio, el Tamarindo Hot Dogs, quebrara debido a que los clientes tenían miedo de acercarse. Una tarde, después de conversar con el investigador Jorge Martín sobre su lapsus de memoria, Amaury se quedó solo descansando en una hamaca en su negocio El Tamarindo. Observó fijamente el movimiento rítmico de la hierba alta que había crecido por las lluvias recientes y entró en una especie de trance que lo llevó a desbloquear todos los recuerdos escondidos del lapso de tiempo perdido. Esto lo impulsó a hacer pública su historia para encontrar a los otros abducidos. Rivera hizo un llamado a través del programa de televisión Ojeda Sin Límite y la revista del ufólogo Jorge Martín, lo que condujo al contacto con 7 de las personas que estuvieron en la sala de proyección, además de él. Es importante destacar que los nombres que aquí mencionaré son seudónimos utilizados por Amaury para proteger la identidad y privacidad de estos individuos a petición de ellos mismos. Una de las abducidas fue doña Matilde, quien recordó el encuentro al ver a Rivera en el televisor, confirmando el nombre de Amarón y el nombre del planeta K. Ella era una madre que fue abducida de su propio patio a las 3 de la mañana, mientras esperaba a que su hijo regresara a casa. Donna se encontraba bebiéndose un té caliente cuando se topó con un oemore, y en ese instante perdió el conocimiento. Despertó al amanecer con el abdomen irritado por el té derramado sobre ella. Otro de los abducidos fue Oscar. Él era un policía que se presentó después de ver el programa. Recordó que su automóvil se apagó repentinamente mientras regresaba de dejar a unos familiares. Fue cuando tuvo un episodio de tiempo perdido y despertó varias horas después dentro del vehículo con las ventanas cerradas, descubriendo que el auto encendía con normalidad. Aunque no sufrió pesadillas, sí tenía sueños recurrentes sobre tener un dinosaurio como mascota. Y recordemos que en las proyecciones dentro del planeta K vieron
una criatura que Amaury describió como un dinosaurio. Pero bueno, también se presentó Maribel y Raúl, una pareja de novios que recordaron el encuentro que ocurrió cuando estaban teniendo relaciones sexuales en su auto en la playa. Un momento interrumpido por la aparición del Oemore. Raúl informó haber visto a un ser pequeño con ojos penetrantes fuera de la ventana justo antes de perder el sentido. Años más tarde, se reconocieron a sí mismos en una fotografía grupal del encuentro. Otra abducida fue Elena, quien llegó en bicicleta diciendo que había sido escogida. Elena era una mujer descrita como mística que a menudo usaba pelucas y vestimentas excéntricas con temáticas de ovnis. Ella también fue abducida mientras meditaba junto a la tumba de su madre en un cementerio. Debido a su comportamiento único y experiencias pasadas, había estado bajo cuidado psiquiátrico anteriormente. Nérida era una mujer religiosa que no recordaba nada del encuentro, solo de un momento en el que el motor de su auto se detuvo en la carretera, pero tenía una fotografía grupal que apareció misteriosamente en su cartera. En la foto se veía todos los contactados conocidos, Amarón en el centro y el ovni detrás de ellos. También tenemos a Don Toño, quien fue otro de los abducidos. Un señor mayor, conocido por su carácter alegre y voz muy fuerte, que al ver la foto sufrió un shock y luego pudo recordar su abducción. Él recordaba a unos niños, que en realidad eran oemores, con herramientas intentando forzar las puertas de su vehículo justo antes del accidente. Tiempo después, durante una reunión de los contactados en la casa de Amaury, ocurrió un fenómeno inusual. Los animales de las fincas se alborotaron y cayó una lluvia de agua salada. Rivera vio una sombra circular, la cual le pertenecía a un ovni, sobre la casa y sintió pánico. El ovni disparó un rayo de luz que los cegó temporalmente para que se quedaran dentro de la casa. Luego, Amarón se presentó en la puerta y habló a través de ella. Amarón se encontraba solo en la puerta. Lo acompañaba un Oemore que se encontraba dentro del vehículo o el ovni, el cual este vehículo se hacía pasar por una estrella. Rivera, enojado, lo confrontó llamándolo secuestrador y le preguntó si los cabezones, o sea los Oemores, estaban con él. Amarón se disculpó por el método de secuestro, asegurando que trabajaban para que fuera de una forma voluntaria. También les confirmó que la base de proyección estaba debajo del mar. Durante esta reunión, Amarón también les reiteró que hay un solo creador, el originador, y que su existencia no contradice la presencia de otros humanos en el cosmos. También explicó que una de sus misiones es procrear con humanos terrestres para inyectar seres más positivos en el planeta y reducir la autodestrucción. Para cuando Amarón se despidió, el ovni se iluminó con colores y se zambulló en el mar, pero no antes sin encomendarle a Rivera una misión de las cuales los detalles de la misma nunca fueron revelados, ya que al momento de la publicación de su libro, él y su grupo aún la estaban llevando a cabo. El único detalle que revela es que la labor encomendada es para el bien de muchos. Aparte, también se le indicó un método de contacto futuro, una especie de vibración transmitida por su vehículo en las paredes de la casa. La comunicación mediante vibraciones era el método principal que el ser extraterrestre Amarón utilizaba para notificarle a Amaury Rivera cuando deseaba reunirse con él tras los eventos iniciales
del 1988. Estas aviones no eran de origen natural, sino que consistían en ondas transmitidas directamente desde el vehículo o nave de Amarón. Cuando Amarón activaba esta señal, Amaury sentía una vibración característica que recorría específicamente las paredes y el piso de su hogar. Debido a que la zona de Cabo Rojo, en Puerto Rico, suele tener actividad sísmica constante, Amaury tuvo que entrenarse para aprender a distinguir estas ondas vibratorias artificiales de los temblores de la tierra natural. Pero este método de comunicación era tan potente que terminó causando daños físicos a la propiedad. Amaury relata que el cemento de su casa comenzó a agrietarse debido a que la estructura no resistía la intensidad de las ondas vibratorias. Gracias a que la casa no soportaba más el estrés estructural de estas señales, Amaury y Amarón se vieron obligados a cambiar la forma de aviso para futuros contactos con el fin de evitar que la estructura colapsara. Para entenderlo mejor, estas vibraciones funcionaban como un timbre estructural de alta frecuencia. En lugar de sonarle una campana, la nave de Amarón hacía resonar la casa entera hasta el punto de comprometer la integridad de sus materiales de construcción. Finalmente, Rivera concluye su libro reiterando que, aunque el futuro parece negro, su responsabilidad es informar. Aconseja a los lectores a prepararse con primeros auxilios y almacenar comestibles enlatados, ya que el dinero y las joyas preciosas no sirven como alimento. También menciona que el libro fue escrito a petición de Amarón y que los 7 contactados siguen reuniéndose, aunque él es el único que mantiene contacto directo con Amarón. Y bueno, hasta aquí esta primera parte de este caso tan interesante. Hasta este momento hemos visto todo lo ocurrido, según nos cuenta en su libro, este abducido puertorriqueño. Les tengo que confesar que me sorprendió mucho la idea de que los oemores son como una especie de minions fabricados para ayudar y persuadir a los humanos. Un tema del cual, a pesar de ser ya hablado desde finales de los 80, ahora en nuestros tiempos es más común de oír y que ya Amaury, sin ser ufólogo ni aficionado en el tema de ovnis, conocía. Pero tú, ¿qué opinas de este caso? ¿Qué tienes que decir sobre la idea de que unos humanos de otro planeta utilicen seres creados para engañarnos sobre la apariencia de los alienígenas? Pero sobre todo, ¿qué opinas de este ser creador de todo lo que la ciencia conoce y de vidas similares a la humana en otros planetas? ¿Será posible que algunas especies de alienígenas sean en realidad humanos de otras galaxias hechos a imagen y semejanza del originador? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios y estén al pendiente para la segunda parte, donde veremos qué sucedió con Amaury Rivera Toro después de hacer pública la abducción más polémica de Puerto Rico. Que tengan linda semana y nos escuchamos en una próxima ocasión, aquí en Mundo Escéptico.